Le bendiga. La verdad que el tiempo vuela. El tiempo vuela. Estamos en la lección 4. Y la semana pasada, por el día feriado, no pudimos continuar. Pero el tiempo vuela. Esa canción, Bienvenido a la Tierra, solo me acuerda, la gloria venidera será mejor que la postrera. Esa gloria con el Señor, ¿verdad que sí? Wow. La verdad que cuando alabamos al Señor, eh, dejamos este mundo atrás. Ya no tenemos preocupación de nada. Y lo hacemos alabando al Señor en esas alabanzas. Yo siempre digo que aquellos que alaban subirán al cielo primero. Y es una de las razones por las cuales nosotros hasta en el baño debemos de alabarle a Él cuando estemos tomando duchas. El Señor dice, mi pueblo fue destruido por falta de conocimiento. Me fascina ese versículo. Porque hoy en día su pueblo, la iglesia, está siendo destruido por falta de conocimiento. Usted va a los templos hoy en día y escucha pastores de 30 y 40 años con doctrinas hechas por hombres. Y usted dice, pero ¿y por qué? ¿Y cómo es la cosa? O sea, y mucha gente dice amén a eso. Y cuando usted no dice amén porque usted tiene el conocimiento bíblico y usted no está de acuerdo, entonces le dicen desobediente. Pero recuerden algo, la salvación es individual. Solo Cristo salva. Y si nuestro corazón está en paz con Él, seremos salvos. Eso es lo más importante, ¿eh? No nadie más. Que la gente se enfade por usted por la verdad, porque usted tiene la verdad, pues déjelo que se enfade, siga para adelante. Y esa es una de las razones por las cuales estamos en esta lección, en estas clases, para aprender más del Señor, de sus escrituras, y llevar la iglesia a lo que la llamamos la iglesia de Berea, una iglesia de enseñamiento, para mostrarle al pueblo que usted tiene conocimiento, para enseñarle al pueblo que usted tiene conocimiento. Ese es el rumbo de nosotros, esa es la meta de cada buen cristiano, aprender más de la palabra para llevarla a otro. Y en eso estamos nosotros hoy. Quiero decirle a todos ustedes que se preparen porque cuando viene a ver, nos vamos para Israel, aquellos que se quieran ir a bautizar en Israel. Así que yo estoy haciendo todos los trámites y le voy a dar información y aquel que quiera irse por una semana a Israel, nos vamos una semana a Israel y nos bautizamos todos allá. Vamos a, vamos a comenzar esta lección ahora. La tercera lección no la terminamos, entonces vamos a continuar esta. Y donde la dejamos fue en las preguntas que se hace. Siguiente, dice, me quiero bautizar para hacerme miembro de una iglesia o denominación. Mucha gente se pregunta, se hacen esa pregunta porque lo tienen confundido. Le dicen, bueno, mira, bautízate para que tú seas miembro de esta iglesia. La única membresía que reconoce el Nuevo Testamento es la de ser miembro del cuerpo de Cristo. Recuerden eso. No hay otra. No hay otra membresía. Él nos manda a congregarnos. Y eso lo vamos a leer en Hebreos 10:25. ¿Quién tiene Hebreos 10:25? Rapidito ahí. Amén. Yo, hermano, Dios me lo bendiga, hermano. Amén. Leemos la palabra de Dios honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Dice, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. No dejemos de congregarnos como acostumbran a hacerlo algunos, sino animémonos unos a otros y con mayor razón ahora que vemos que el día se acerca. Hoy estamos más cerca de la venida de nuestro Señor Jesucristo, como decía la canción, bienvenido a la tierra, nuestro Señor Jesucristo. Y qué bonito sería ese día, ¿verdad que sí? Que nosotros fuésemos la última generación que no hubiera muerte física, sino que nos fuéramos en el gran rapto con el Señor. Ese, ese versículo ha sido malinterpretado muchas veces.
y lo han malinterpretado para conveniencia de algunos, donde dice, no dejemos de congregarnos. Vamos a ir un poquito atrás en tiempos. En el tiempo de la esclavitud del pueblo hebreo en Egipto, no habían iglesias, ¿verdad que no? Sin embargo, se congregaban la gente. La gente se congregaba en las casas, hacían cultos al Señor, clamaban al Señor. No iban a templos porque no tenían templos. Los templos surgieron después. Y yo creo que vamos a esa dirección hoy en día también, hermanos. Vamos directamente a esa dirección. El Señor no se equivoca en su palabra cuando Él dice que la gran apostasía vendrá antes que Él regrese. Y lo estamos viendo hoy como la gente se está despegando de los templos porque no está encontrando lo que quiere. Hay muchos que van a los templos buscando edificarse y no lo encuentran. Entonces, se están yendo a sus casas a hacer cultos al Señor, como lo hacían anteriormente. La semana pasada estuvimos en Pensilvania, fuimos a ver la obra de Noah y fuimos a un tour de los Amish, aquellos que vinieron de Europa, desde Alemania, y aprendimos algo muy interesante, que en la comunidad de ellos no hay iglesias. Ellos hacen su culto al Señor en sus casas. Dice que toman la casa de alguien en el año una y dos veces y hacen su servicio al Señor ahí. Ellos no tienen iglesias. Y yo creo que el pueblo cristiano va camino hacia allá. Esa gran apostasía antes del que el Señor regrese nos veremos haciendo servicios al Señor 5, 6, 10, 15 de casa en casa, predicando y trayendo la palabra del Señor como es debido traerla. Entonces, aquí cuando dice no dejemos de congregarnos, como algunos tienen costumbre, hay algunos que tienen la costumbre de no congregarse, tienes razón, no se congregan en su casa ni se congregan en ningún templo, pero hay algunos, ese pequeño remanente que ha tomado el conocimiento bíblico, que ya sabe cuando no se está predicando la palabra correcta. Entonces, ese pequeño remanente es aquel que va a parar en su casa, haciendo culto al Señor, adorando al Señor, porque el Señor no vive en templo hecho por hombre. El Señor vive en los corazones de los hombres. El Señor vive en tu corazón cuando tú lo dejas que viva en tu corazón. Así que esto va a ocurrir. El bautismo, por lo tanto, aquí tengamos presente que no nos haces miembro del cuerpo, no nos haces miembro del cuerpo de Cristo, porque ya somos miembro del cuerpo de Cristo. Usted se bautiza no para ser miembro del cuerpo de Cristo, ya usted parte del cuerpo de Cristo. El bautismo tampoco nos hace miembros de una denominación, porque la Biblia no reconoce las denominaciones. No hay denominaciones en la Biblia. La iglesia de Cristo es lo único. Sin embargo, al ser bautizado, el creyente se identifica públicamente como seguidor de Cristo y por tanto se asocia visiblemente con un grupo de creyentes, sea en un templo, sea en una casa. Aquí en conclusión, el creyente se bautiza porque el Señor así lo manda, porque es un testimonio, un mandato visible de nuestra profesión de cristianos. Pero nuestra seguridad, como ya hemos visto, proviene de la obra de Cristo por nosotros. Una obra perfecta que no puede ser mejorada ni complementada. Está hecha, consumado es. Esa obra no puede ser cambiada. ¿Qué instrucciones dejó el Señor Jesucristo en cuanto al bautismo? Las escrituras dicen que después de su muerte y resurrección, después de su muerte y su resurrección, recordemos eso, momento antes de partir de este mundo, dice que el Señor Jesucristo dio a sus discípulos instrucciones sobre el bautismo.
Jesús se acercó y le habló diciendo, toda potestad me es dada, dice él, en el cielo y en la tierra. Por tanto, y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, dice él. Y he aquí, estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Esto es una promesa muy bonita al final de este versículo. Y he aquí, estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Él no se ha ido, su espíritu siempre está con nosotros. Él está aquí. Mateo 28, 18, 20. ¿Quién lee ese? Ese le toca a Rocío Morales. Esmeralda, tienes el micrófono cerrado. Aquí estoy. ¿Me escuchan? Amén. Sí, adelante. Amén. Dijeron Mateo 28, 18 al 20. del 18 al 20. Amén. Y Jesús se acercó y le habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándole que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el final del mundo. Amén. Hasta el fin del mundo. Yo estoy aquí con vosotros hasta el fin Hasta el del fin del mundo. Las instrucciones del Señor son mandamientos, no sugerencias. Él nos sugiere ahí, es un mandamiento. Y nosotros como cristianos debemos de seguir los mandamientos de Él al pie de la letra. No importa quién se ponga guapo, sea quien sea que esté al lado de usted, no importa el rango o la posición que tenga, siga los mandamientos del Señor al pie de la letra. Y esa es la razón por la cual estamos estudiando y aprendiendo más, para seguirlo, para que nadie venga a guiarlo a usted por caminos torcidos. No, 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 no. Vendrán muchos a querer torcer su camino, especialmente cuando usted tome conocimiento bíblico. Vendrán muchos que tendrán envidia de usted, pero no se tuerza, porque la gloria postrera, la gloria será mejor que la primera. Esa es la promesa del Señor. El bautismo es solo para creyentes. Aquí en esta lección vamos a ver por qué debo ser bautizado. Vamos a ver instrucciones sobre el bautismo. Y una de ellas es el bautismo solo para creyentes. 2, se hace en el nombre de Jesús, Padre e Hijo y Espíritu Santo. Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y 3, el Señor Jesús espera que todo cristiano se bautice. Él espera eso, que todo cristiano se bautice. El bautismo es solo para creyentes. El Señor Jesús comienza diciéndole que deben hacer discípulos, es decir, que se predicase en el nombre de Cristo. El arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones. Eso lo leemos en Lucas 24:47. ¿Quién tiene Lucas 24:47? Lucas Amén, 20. bendiciones. La palabra se lee en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y la remisión de pecado a todas las naciones, comenzando de Jerusalén. Amén. Amén. Toda otra enseñanza, hermanos y hermanas, debe considerarse secundaria al mensaje de la salvación. Toda otra enseñanza debe considerarse secundaria al mensaje de la salvación.
Lea otra vez 24:47. Hermana Sandra, ¿está ahí? Sí, amén. Ahora mismo. Lucas 24:47. Léala solo otra vez. Sí. Y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Amén. Comenzando desde Jerusalén, donde nació la iglesia, a todas las naciones. Ese pequeño paisito, tan insignificante y tan pequeño para algunos, y es el timón del mundo, es la salvación del mundo, por ahí comenzó todo. Primero tiene que venir la conversión. Con el nuevo nacimiento empieza una nueva vida. La palabra de Dios contiene muchas instrucciones sobre cómo vivir esta nueva vida. Una de ellas es el bautismo. Por lo tanto, no se debe bautizar a una persona antes de la conversión. ¿No? El bautismo cristiano es solo para los discípulos de Jesucristo. Usted tiene que creer primero, no ser bautizado antes. Usted tiene que estar consciente de lo que usted está haciendo. Los cristianos en el Nuevo Testamento entendían esto, por eso bautizaban a los que creían. Y eso lo vamos a ver en Hechos 2:41. ¿Quién tiene Hechos 2:41? Lo tengo yo porque era de Nicole, pero Nicole no Amén. está aquí. Gloria al Señor. Hechos 2:41. Espérate, Nicole. Perdón, está aquí. hermana Ramona, ya Ajá. Nicole está entrando, es que tenía problemas con el Amén. Ay, teléfono. gloria a Dios. Perfecto. Gloria al Señor. Nicole, puedes entrar ya. Amén. Ok. Hermana Ramona, lea. 24:27 es el primero que te toca. Ok. Sí. Ok. Entonces, lo que vamos a hacer, tú tienes más, perdón que tengo esto Sí. abierto, Castro. Hermana Ramona, Léalo léalo. y ella va a seguir. Léalo. Léalo usted, Sí. hermana Ramona. Ok. Amén. La palabra del Señor será en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Amén. Gloria al Señor. Aleluya. Se unieron a la iglesia unas 3,000 personas. Felipe predicó en Samaria y cuando creían se bautizaban hombres y mujeres, como lo leemos en Hechos 8:12. Amén. ¿Quién tiene Hechos 8:12? Nicole también. Hermana Ramona, siga leyendo Ya. usted hasta que ella, o puedes leerlo, Nicole. Sí, yo puedo leerlo. Adelante. Amén. Hechos 8:12, ¿verdad? Sí. Ok. Y la palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice, pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. Amén. 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 Siga leyendo Hechos 8:36 al 39. Sí, Hechos 8 del, ajá, 36 al 39. Sí. Ahora mismo, ok. Dice, y yendo por el camino, perdón que se me, Dios mío, Señor. Así es, mi amor. Está bien. Sí, y yendo por el camino, llegaron a cierta agua y dijo el eunuco, aquí hay agua, que impide que yo sea bautizado. Felipe dijo, si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y mandó para el carro y descendieron ambos al agua. Felipe y el eunuco y le bautizó. Cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe y el eunuco no le vio más y siguió gozoso su camino. Amén. Amén. Gloria al Señor. Aleluya. Esa es una historia preciosa en la Biblia, ¿verdad que sí? Donde ese eunuco, Felipe bautiza el eunuco, el etíope, y iban de camino, de regreso, y dice que Felipe le comenzó a enseñar, a ministrar el evangelio.
Y él dice, wow, pero ¿qué me para a mí de ser bautizado ahora mismo si aquí hay agua? Y eso sucedió. Qué bueno, qué bonita esa historia. Dice que Ananías bautizó a Saulo después de convertirse también. Eso lo leemos en Hechos 9, 17 a 18. Pedro mandó a bautizar el primer grupo de gentiles después de que se convirtieron en cristianos. Vamos a seguir con Hechos 10, 46 y 48. ¿Quién tiene ese? Y no, usted no dijo Yo, 9, 17, 18, ministro. Sí, pero vamos a saltar ese ahí. Ah, ok. Ok, Stephanie. sí. Tengo hechos 2 veces aquí en la lista. 46 a 48 y 44 a 48. Leo el 44 a 48. 40. 46 y 48. 46 a 48. Ok. Porque los oían que hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios. Entonces respondió Pedro, ¿puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros? Y ordenó que fuesen bautizados en el nombre del Señor Jesús. Entonces le rogaron que se quedase por algunos días. Amén. Aleluya. Gloria a Dios. Recibieron el Espíritu Santo. Dice que hablaron en diferentes lenguas. Pero eso fue antes de bautizarse, ¿eh? Porque entendamos algo. Hay muchos por ahí que dicen, me voy a bautizar para recibir el Espíritu Santo. Sin embargo, aquí el orden es diferente. Dice, recibieron el Espíritu Santo y después fueron bautizados. Es importante el orden de Dios en los cielos, cómo trabajan las cosas. Leemos que muchos de los corintios oyeron, creían y eran bautizados. También, como lo vemos en Hechos 18:8. ¿Quién tiene Hechos 18:8? Yo lo tengo también. Amén. Un momento. Y Crispo, el principal de la sinagoga, creyó en el Señor con toda su casa, y muchos de los corintios oyendo creían y eran bautizados. Y eran bautizados. Creían primero y después eran bautizados. Ese es el orden del cielo. Creer primero en el Hijo de Dios, en el Mesías, y después bautizarse. La próxima sesión trae esta pregunta. ¿Debemos bautizar a nuestros bebés o niños? Cuando un niño sea suficiente maduro para creer y entregarse al Señor de todo corazón, puede ser bautizado, no antes. En el Nuevo Testamento encontramos 5 casos de familias completas que se entregaban al Señor. Cornelio y su casa fue una de ellas. ¿Sí? Y eso lo leemos en Hechos 10, 44, 48, que la hermana iba a leer anteriormente y le toca a ella. Hermana, creo que Ok, so leo de al 44, 48. otra, ok. Mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el mensaje. Y todos los creyentes que eran de la circuncisión y habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que el don del Espíritu Santo se hubiese derramado también sobre los gentiles, porque los oían que hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios. Entonces respondió Pedro, ¿por qué acaso puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros? Y ordenó que fuesen bautizados en el nombre del Señor Jesús. Entonces le rogaron que se quedase por algunos días. Es importante ese versículo del 44 ahí porque dice que los gentiles recibieron el Espíritu Santo y hablaban en diferentes lenguas.
Y ellos estaban atónitos, porque recordemos que en aquel tiempo se decía que el Dios de Israel era para Israel, no era para los gentiles. Y por causa de su corazón, nosotros entramos. Fuimos llamados. El Señor dice que Él buscó pueblo para su honra y su gloria, los gentiles. Y cuando ellos vieron que los gentiles también recibieron el Espíritu Santo, no lo creían porque eran judíos. O sea, desde esa época estamos nosotros los gentiles ahí. Qué bonito. La historia del Señor con nosotros, su segundo pueblo. También podemos leer que Lidia y su familia en Hechos 16, 14, 15. El carcelero de Filipo y su casa en Hechos 16, 30, 34. Dice Crispo y su casa también y la familia de Estefanas. Todos ellos fueron bautizados. Tomando los 5 casos aquí juntos, podemos concluir que en todos los casos escucharon el mensaje. Se arrepintieron y creyeron en Cristo y fueron bautizados. Sí, creyeron en Cristo y fueron bautizados. ¿Quién tiene Primera de Corintios 1:16? Creo que Te toca a ti, Elizabeth, todo lo que dicen Catherine. sí. Primera de Corintios 1:16. La palabra se lee en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. También bauticé a la familia de Estefanas. De los demás, no sé si he bautizado a algún otro. Amén. Creyeron en Cristo y fueron bautizados. Cada uno de los miembros de esta casa o familiares tuvo edad suficiente para hacer estas cosas cabalmente. Sí. Entonces la pregunta siguiente es la que surge. ¿Qué hago con mi bebé, con mi nuevo bebé? Notemos que María y José presentaron al niño Jesús en el templo conforme a la ley de Moisés, como lo leemos en Lucas 2:22. ¿Quién tiene Lucas 2:22? Yo, dice lo siguiente. Y cuando se cumplieron los días de la purificación de ellos, conforme a la ley de Moisés, le trajeron a Jerusalén para presentarle al Señor. Aleluya. Al niño Jesús lo presentaron. Muchos años después leemos que aquellos que trajeron sus niños al Señor, también Jesucristo, que para él, como así fue presentado, él puso sus manos encima y oró por ellos, como lo vemos en Mateo 19:13. ¿Quién tiene Mateo 19:13? Yo también. Amén. Mateo 19:13 nos dice lo siguiente. Perdón. 19:13 dice, y si acontece que la encuentra de cierto sigo, que se regocija más por aquella que por las 99 que no se descarriaron. Aleluya. ¿Y por qué yo puse ese versículo ahí? Mateo 19:13. Es importante que hable de la 99 y una que se descarría, ¿verdad que sí? Ay, Vamos, me pegó eso, ¿sabe? Wow. vamos a volver a ese versículo ahorita. Como iglesia local, podemos pedir la bendición de Dios sobre nuestro bebé y sabiduría para los padres con el fin de que puedan instruir al niño en los caminos del Señor. Cuando el niño crezca, él mismo podrá tomar una decisión responsable y voluntaria. Me entristece de alguien que conozco y mi hermana Janet también conoce, de que esa persona no deja a su niño
ser instruido en la palabra del Señor. Y dice de excusa que ellos tienen que tener suficiente edad para entonces ser instruidos o que ellos quieran ser instruidos. Una cosa es ser instruido y otra cosa es ser bautizado. Si usted va a bautizar a su niño que no tiene conocimiento, no tiene la edad suficiente, pues yo creo que no es lo correcto. Ahora, ser instruido en algo bueno, en la verdad, es otra cosa. Y es penoso cuando alguien tiene un niño que dice, no, voy a esperar que crezca y que él decida qué camino tomar. Entonces, creo que es lo incorrecto, pero es penoso ver que esa persona no tome esa decisión. Y muchas de esas personas no toman esa decisión porque no creen en el Señor, no tienen un Dios, no creen en un Dios, no saben, o sea, y es triste. Hay muchas personas que han malinterpretado el versículo de Juan 3:5. Vamos a leer Juan 3:5. Dice que respondió Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. El que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Piensan que la expresión aquí agua se refiere aquí al bautismo y por lo tanto se apresuran a bautizar un bebé lo más pronto posible. Usan este versículo para decir, tengo que bautizar mi bebé porque si se muere antes, aquí Jesús dice en 3:5, en Juan 3:5, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Y malinterpretan este versículo completamente. Sí. También se ha inventado un lugar llamado limbo por ahí, para aquellos bebés que mueren sin bautismo. La Biblia habla solamente del cielo y del infierno. No habla más de otra cosa. No encontramos ni una sola referencia al limbo ni al purgatorio. Tengan eso presente. Ni al limbo ni al purgatorio. Entonces, si el Señor dice en su escritura, ni le quitará ni le añadirá una tilde a mi palabra. Entonces, ¿por qué nosotros tenemos que pensar fuera del cajón, como decimos? Sigamos los mandamientos al pie de la letra. Si no he mencionado, no está ahí. La Biblia enseña claramente que los niños son del Señor. Lucas 18:16. ¿Quién tiene Lucas 18:16? Lo tengo yo, ministro. Amén. Dice, mas Jesús, llamándolos, dijo, dejad a los niños venir a mí y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de Dios. Porque de los tales es el reino de Dios. Amén. Es importante reconocer esa conversación que tuvo Nicodemo con el Señor Jesucristo, que habla de eso mismo también, nacer de nuevo. Al morir, recordemos, un hijo del rey David después de solo 7 días de nacido, David exclamó, dice él, yo voy a él, mas él no volverá a mí. Segunda de Samuel 12:23. Amén. Mas ahora que ha muerto, ¿para qué he de ayunar? ¿Podré yo hacerle volver? Yo voy a él, mas él no volverá a mí. Amén. Así mismo. El que se va no vuelve. David como creyente, el rey David como creyente, y su bebé no fue bautizado, se encontrarán en el mismo lugar en el cielo. Y su bebé no fue bautizado, y se encontrarán en el mismo lugar. Ahora regresemos a Juan 3:5 otra vez. El que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Aquí la palabra agua, en la expresión nacer de agua y del Espíritu, no puede referirse al bautismo.
Esto es claro al comparar la expresión aquí citada con el resto del capítulo 3. Cristo afirma que la salvación es por creer únicamente. Todo aquel que en él Cristo cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Juan 3:16. Esto se repite 4 veces. Versículos 15, 16, 18 y 36. La expresión aquí, recordemos, la expresión nacer de agua y el espíritu no se refiere al bautismo, sino a nacer de la palabra y del espíritu. El vocablo agua aquí, como en otros pasajes, representa la palabra de Dios. Más adelante en Juan 15:3, Jesucristo le dice a sus discípulos: vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. ¿Quién tiene Juan 15:3 ahí? Yo, ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Efesios 5:26 también. ¿Quién lo tienes? Yo también, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Para santificarla. ¿Santificar a quién? A la iglesia. Amén. Habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. La estrecha aquí relación entre el nuevo nacimiento y la palabra también la encontramos en Santiago 1:18. ¿Quién tiene Santiago 1:18? Wendy. Amén. Amén. El que de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicia de sus criaturas. Nos hizo nacer de nuevo por la palabra de verdad. Y en Primera de Pedro 1:23. Amén. Dice, siendo renacido, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios, que vive y permanece para siempre. Por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Por eso vivimos, por la palabra. El apóstol Pablo explica así la relación aquí entre la fe para salvación y la palabra. La fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios, como lo vemos en Romanos 10:17. ¿Quién tiene Romanos 10:17? Yo, hermano, pero denme un segundito, porque... Ay, ay. Hermana Ramón, ¿usted lo tiene ahí? Se me pasó aquí, pero 10:17. Si me permite. Lo tenía aquí. Yo cualquier cosa lo puedo Sí, leer en hermana, caso de... léalo, porque se me escapó de aquí. Ajá, por favor, gracias. Ok, está bien. Ujú. Romano 10:17, ¿verdad? Amén. Me pasó la página. Ok, dame un segundito. Oh, Dios mío. Padre Celestial. Yo contigo también. Ok, aquí estoy. Dice, así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Amén. Y el oír por la palabra de Dios. La fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. En todo caso, aquí, hermano, el considerar el bautismo de un niño o de un adolescente es sabio esperar un tiempo prudente, con el fin de comprobar que tiene cierto grado de madurez. Así, el paso del bautismo tendrá sentido, pues será tomado a conciencia. No impongas con ligereza las manos a ninguno, dice Primera de Timoteo 5:22. ¿Quién tiene Primera de Timoteo 5:22? Yo lo tengo, puedo hacerlo. Amén. 5:22. Amén. No imponga con ligereza las manos a ninguno, ni participe en pecado ajeno. Consérvate puro. Amén. Cuando ponemos las manos encima de alguien, estamos ministrando sobre esa persona. Cuando usted pone la mano sobre